Un disparo rompió el silencio justo en el momento en que Lorenzo Duque estrellaba a uno de sus propios capitanes contra la pared de mármol. Cada guardia armado buscó instintivamente su arma. Por un instante aterrador, todos creyeron que el imperio de la mafia había sido traicionado desde adentro. Pero Lorenzo no estaba furioso por dinero robado. No estaba enfrentando a un traidor. Sus ojos fríos e impenetrables estaban clavados en un solo hombre, un hombre que había pasado toda la noche sonriéndole a su curvilínea secretaria ejecutiva. Solo segundos antes, Hannah Brooks había entrado a la gala benéfica con un vestido que nadie la había visto usar jamás. Entonces Lorenzo hizo una pregunta tranquila que dejó en silencio a todo el salón. ¿Te gusta él? Hannah lo miró a los ojos. No lo sé. Nadie se dio cuenta en ese momento de que esas 3 palabras estaban a punto de cambiar para siempre el Imperio Duque. 3 años antes, Hannah Brooks entró a Duque Holdings cargando nada más que un portafolio de cuero y una carta de recomendación que casi nadie creía que importaría. No era glamorosa. No tenía conexiones con las antiguas familias de la mafia. Ciertamente no se parecía a las mujeres elegantes que solían verse junto a multimillonarios y élites políticas. Hannah tenía 30 años, rasgos suaves, curvas, y no se disculpaba por ello. Sus trajes, cuidadosamente entallados, estaban elegidos por practicidad, no por moda. Su cabello siempre iba recogido antes del amanecer, y al final de cada jornada, algunos mechones inevitablemente escapaban. A pesar de sus esfuerzos, la mayoría olvidaba cómo lucía apenas minutos después de verla. Lo que nunca olvidaban era la eficiencia con la que cualquier problema imposible parecía desaparecer en cuanto Hannah Brooks se involucraba. Durante su primer mes, Hannah reorganizó la agenda imposible de Lorenzo sin cancelar una sola reunión. Descubrió en silencio negociaciones cruzadas que habrían puesto a 2 aliados políticos rivales en la misma sala. Notó una irregularidad legal en un contrato, la misma que más tarde evitó que una investigación federal alcanzara a una de las empresas de Duque. Hannah recordaba cumpleaños, contraseñas confidenciales, costumbres diplomáticas, arreglos de asientos, protocolos de seguridad, restricciones alimenticias y tragedias familiares de cientos de personas influyentes. Cargaba miles de detalles en su mente con precisión asombrosa. Lorenzo casi nunca elogiaba a nadie. Sin embargo, dejó de revisar horarios apenas 6 semanas después. Si Hannah aprobaba algo, sucedía. Si advertía algo, él escuchaba. No hacía falta explicación. La confianza en el mundo de Lorenzo era más escasa que el dinero. Hannah se la ganó en silencio. Fuera de su oficina, corría otra historia. Los empleados murmuraban que Lorenzo debía tenerle lástima. Es eficiente, se encogía de hombros alguien. Pero vamos, mírala. Otros se reían cuando creían que Hannah no los escuchaba. Básicamente es invisible. Ninguna mujer hermosa sobreviviría a la agenda de Lorenzo. Ella está a salvo porque nadie se distrae con ella. A veces los comentarios eran más crueles. A veces comparaban su cuerpo con muebles caros. A veces se preguntaban si alguien la había invitado a salir alguna vez. Los insultos rara vez llegaban de frente. Flotaban por elevadores, pasillos, salas de descanso, vestíbulos de hoteles, aeropuertos privados. Lo suficiente para que Hannah escuchara cada uno. Ella nunca respondía. Cada mañana llegaba antes que casi todos. Cada tarde se iba mucho después de que el piso ejecutivo quedaba vacío. Respondía correos mientras comía cenas frías, revisaba contratos en vuelos, memorizaba cambios de seguridad entre reuniones. Creía que la competencia hablaba más fuerte que cualquier discusión. Desafortunadamente, la competencia también era más silenciosa que el chisme. Lorenzo no se daba cuenta de ninguno de los murmullos, no porque estuviera de acuerdo con ellos, sino simplemente porque no le prestaba atención al chisme. Su atención permanecía fija en negociaciones, disputas territoriales, influencia política, y en proteger un imperio que se extendía por toda la costa este. Las emociones no tenían cabida en sus cálculos. Al menos eso creían todos. La verdad era mucho más complicada. Sin darse cuenta, Lorenzo desarrolló hábitos centrados en la presencia de Hannah. Solo bebía café después de que ella lo colocaba a su lado. Nunca confirmaba viajes porque asumía que ella ya lo había hecho.
En las reuniones, su mano buscaba un documento antes de recordar que Hannah ya lo había puesto ahí. Cuando las decisiones lo agotaban, sus ojos la buscaban, tomando notas con calma. La competencia silenciosa de Hannah se había convertido en el punto quieto dentro del mundo caótico de Lorenzo. Él nunca se preguntó por qué. Para Lorenzo, Hannah era tan confiable como el amanecer, esencial, constante, invisible, solo porque él ya no podía imaginar trabajar sin ella. Una noche lluviosa, casi a medianoche, Lorenzo salió de una reunión tensa con 2 inversionistas extranjeros. El edificio estaba casi vacío. Al cruzar el piso ejecutivo, notó una luz todavía encendida bajo la puerta de la oficina de Hannah. Se detuvo. Adentro, Hannah estaba sentada sola, rodeada de pilas de documentos. Uno de sus zapatos se había resbalado bajo el escritorio. Sus lentes de lectura descansaban bajo su nariz mientras comparaba reportes financieros, línea por línea. Junto a ella había una cena intacta ya enfriada por completo. Ni siquiera se había dado cuenta. Lorenzo se quedó parado en silencio durante varios segundos. ¿Por qué sigues aquí? Hannah levantó la vista, sorprendida. Sonrió educadamente. Los documentos revisados de la fusión llegaron tarde. Quería verificar cada cifra antes de mañana por la mañana. ¿Podrías terminar mañana? Podría. Hannah volvió a mirar los papeles. Pero entonces usted comenzaría su reunión con información incompleta. Su respuesta fue simple, directa, como si sacrificar otra noche no requiriera ningún reconocimiento. Lorenzo la observó por un momento antes de asentir levemente. Vete a casa cuando termines. Lo haré. Lorenzo se marchó. Ninguno de los dos notó que, antes del elevador, redujo el paso por razones que no podía explicar. Por primera vez en años pensó que Hannah había pasado otra noche protegiendo su imperio mientras todos dormían. Descartó el pensamiento casi de inmediato. Siempre habría más trabajo mañana. Y siempre habría Hannah, o eso creía. La invitación llegó un martes por la mañana, en un sobre negro con letras doradas. La gala benéfica anual de la Fundación San Aurelio, donde los multimillonarios donaban fortunas en público mientras negociaban alianzas en privado. Los políticos intercambiaban promesas bajo lámparas de cristal. Los imperios se fusionaban sobre copas de champán. Y casi todas las familias de la mafia de la costa este asistían sin reconocer los negocios ajenos. Lorenzo miró la invitación y la deslizó hacia Hannah. ¿Me acompañarás? Hannah levantó la vista de su laptop. Como su secretaria ejecutiva. Él asintió. Habrá contratos que finalizar después de la subasta benéfica. Prepararé todo. Para Hannah, era simplemente otra tarea. Otra noche pasada tranquilamente junto al hombre más poderoso del salón, asegurándose de que cada horario se mantuviera impecable. Jamás imaginó que esa noche cambiaría el curso de su vida. 3 días antes de la gala, Hannah pasó por una sastrería entre una vieja librería y una panadería familiar. La dueña, Eleanor Whitmore, casi 70 años, arreglaba sus trajes desde hacía años. A diferencia de la mayoría, Eleanor nunca comentaba su talla, salvo al hablar de medidas. Hablaba de telas, colores, movimiento, confianza. Cuando Hannah explicó que necesitaba un vestido de noche para una gala de élite, Eleanor sonrió con complicidad. He estado esperando a que me lo pidieras. Hannah rió suavemente. Ha esperado 3 años. Eleanor desapareció en la trastienda y volvió con una bolsa para ropa. Adentro colgaba un vestido esmeralda profundo. Sencillo, elegante, sin lentejuelas, sin escote dramático. El vestido abrazaba las curvas en lugar de esconderlas. Su cintura entallada fluía hacia una silueta que celebraba el cuerpo en lugar de disculparse por él. Hannah se quedó mirándolo. Es hermoso. Lo es. Pero Hannah dudó. No creo que alguien como yo pueda usar algo así. Eleanor cruzó los brazos. ¿Y qué exactamente es alguien como tú? Hannah bajó la mirada. Usted sabe. Yo soy. Buscó la palabra familiar. Con sobrepeso. Eleanor negó con la cabeza. No. Se acercó más. Eres inteligente. Eres elegante. Eres amable.
Cargas un imperio sobre tus hombros mientras todos los demás juzgan tu cuerpo. Tocó suavemente la tela. El problema nunca ha sido este vestido. El problema es que has pasado años tratando de volverte invisible. El silencio llenó la pequeña sastrería. Finalmente, Eleanor sonrió. Póntelo. No porque la gente lo vaya a notar. Póntelo porque finalmente estás lista para dejar de esconderte de gente que nunca mereció tu vergüenza. Por primera vez en años, Hannah se miró al espejo sin buscar de inmediato defectos. Vio a una mujer profesional, elegante, fuerte, todavía inconfundiblemente curvilínea, pero que ya no intentaba desaparecer. Compró el vestido en silencio. La noche de la gala llegó bajo un cielo violeta y dorado. Autos de lujo se alineaban en la entrada del histórico salón. Cámaras esperaban afuera. Adentro, lámparas de cristal iluminaban el mármol pulido mientras una orquesta tocaba música clásica suave. Jefes de la mafia se mezclaban con senadores, ejecutivos de tecnología, productores de Hollywood. Todo parecía civilizado. Todos sabían que no lo era. Lorenzo entró exactamente a tiempo. Su smoking negro, hecho a la medida, le quedaba con precisión perfecta. Las conversaciones se suavizaban mientras cruzaba el salón. El respeto lo seguía como la gravedad. Unos pasos detrás caminaba Hannah. Al principio, casi nadie la miró 2 veces. Luego alguien se dio vuelta. Otro invitado se detuvo a mitad de una frase. Una mujer le susurró algo a su esposo. En segundos, las cabezas por todo el salón giraban hacia la entrada. No porque Hannah se hubiera convertido en otra persona, sino porque, por primera vez, la gente realmente la miraba. El vestido esmeralda complementaba su figura con una sofisticación silenciosa. Su maquillaje ligero resaltaba sus ojos color café cálido, que años de agotamiento habían escondido. Su cabello, normalmente recogido con severidad, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros. Hannah no imitaba a las socialites glamorosas a su alrededor. Se veía auténtica, cómoda, segura de sí misma. Incluso Lorenzo notó el silencio que se extendía detrás de ellos. Miró por encima de su hombro. Por un breve instante, olvidó la conversación que estaba teniendo. Hannah encontró su mirada. ¿Pasa algo? Lorenzo la observó un segundo más de lo habitual. No. Una pausa. ¿Te ves? Rara vez buscaba palabras apropiadas para la ocasión. Hannah sonrió educadamente. Gracias. La respuesta sonó dolorosamente formal. Y sin embargo, algo desconocido persistía dentro del pecho de Lorenzo. Él lo descartó. Había negociaciones esperando. La noche transcurrió con elegancia practicada. Hannah manejaba los horarios, redirigía donantes impacientes, resolvía conflictos de asientos, y le recordaba tranquilamente a Lorenzo detalles confidenciales momentos antes de cada conversación. Como siempre, hacía que la logística imposible pareciera sencilla. Pero esa noche, algo había cambiado. La gente se acercaba a ella, no porque necesitaran información, sino porque querían hablar con ella. Un joven banquero de inversiones elogió su vestido. La esposa de un senador alabó su profesionalismo. Incluso varios capitanes de la mafia se presentaron durante momentos de calma entre discursos. Uno se quedó más tiempo que los demás. Marco Bellini, 34 años, un capo respetado por su inteligencia serena, no por la violencia. A diferencia de muchos en la organización, Marco la miraba a los ojos mientras hablaba. Le preguntó por su trabajo, sus intereses, sus libros favoritos. Ni una broma sobre su apariencia. Ni una cortesía fingida. Escuchaba de verdad. Hannah se sorprendió riendo. Una risa tranquila y sincera que casi nadie dentro de la sede de Duque había escuchado jamás. Al otro lado del salón, Lorenzo revisaba proyecciones financieras con 2 inversionistas internacionales. Su atención debía permanecer fija en la discusión. En cambio, sus ojos se desviaron casi involuntariamente hacia el sonido de la risa de Hannah. Vio a Marco sonriendo. Vio a Hannah sonriéndole de vuelta. Algo se tensó dentro de él. Uno de los inversionistas seguía explicando cifras de adquisición. Lorenzo se dio cuenta de que no había escuchado una sola palabra. Su mirada seguía fija al otro lado del salón.
Marco se inclinaba un poco más cerca mientras Hannah hablaba. Ella se veía relajada, cómoda, feliz. Un pensamiento extraño cruzó la mente de Lorenzo. ¿Cuándo había sido la última vez que él la había hecho sonreír así? No podía recordarlo. De hecho, no estaba seguro de haberlo intentado alguna vez. Esa comprensión lo inquietó mucho más que cualquier negociación hostil. Por primera vez en años, Lorenzo Duque descubrió algo que no podía controlar ni explicar. Y en algún lugar profundo dentro de él, sin admitirlo todavía ante sí mismo, los celos comenzaron a echar raíces en silencio. Cuando terminó la subasta, el salón se relajó en conversaciones más pequeñas. Copas de cristal captaban el brillo de las lámparas. Un cuarteto de jazz reemplazó a la orquesta. Los políticos se acercaban a los donantes. Los capitanes de la mafia se reunían en círculos discretos donde cada sonrisa escondía cálculos cuidadosos. Por primera vez esa noche, Hannah se permitió un breve momento lejos del trabajo. Cada contrato estaba firmado. Cada documento, entregado. Lorenzo conversaba en privado con 3 gobernadores y varios líderes empresariales. Hannah salió al balcón que daba a los jardines iluminados, agradeciendo el aire fresco después de horas bajo las luces del salón. Apenas notó que alguien se le unía hasta que escuchó una voz familiar. Me preguntaba si te encontraría aquí. Marco Bellini sonrió al acercarse, cargando 2 copas de agua mineral. Pensé que merecías algo que no fuera café. Hannah rió. Tan obvia es mi adicción al café. Solo para alguien que te ha visto sobrevivir una gala de 8 horas sin sentarte ni una sola vez. Hannah aceptó la copa. Gracias. Por unos momentos, simplemente admiraron el horizonte de la ciudad. A diferencia de la mayoría de las conversaciones que Hannah experimentaba en eventos de élite, esta no requería estrategia, ni negociación, ni agenda oculta. Marco no trataba de impresionar a Lorenzo a través de ella. Parecía genuinamente interesado en conocer a la mujer detrás del título. He escuchado historias sobre ti, admitió Marco. Hannah levantó una ceja. Me da miedo preguntar. Las historias describen a una secretaria imposible que de alguna manera lo recuerda todo. A veces yo también olvido cosas. No lo creo. Hannah sonrió de nuevo. Una vez olvidé mi propio cumpleaños. Marco rió. Eso te hace ver aún más humana. Las palabras la tomaron por sorpresa. La mayoría de la gente elogiaba su trabajo. Muy pocos reconocían su humanidad. Dentro del salón, la reunión de Lorenzo finalmente había terminado. Uno de los gobernadores le extendió la mano. Otra asociación exitosa. Lorenzo asintió educadamente. Sus ojos buscaron a Hannah. No estaba junto a las mesas de refrigerios, ni cerca del escenario, ni con seguridad. Su mirada se desplazó hacia el balcón. Ahí estaba, junto a Marco, riendo otra vez. El sonido llegaba débilmente por las puertas abiertas. Algo dentro de Lorenzo se tensó con una incómoda familiaridad. Se dijo a sí mismo que Hannah merecía una conversación agradable. Trabajaba más duro que cualquiera. Tenía todo el derecho de disfrutar 10 minutos de paz. Entonces, ¿por qué no podía dejar de observarla? Uno de sus asesores le hizo una pregunta. Lorenzo respondió sin darse cuenta de lo que decía. Su atención seguía afuera. Marco se apoyaba en la baranda del balcón. Hannah se veía completamente cómoda. Lorenzo se dio cuenta de que nunca la había visto tan relajada cerca de él mismo. La comprensión golpeó más fuerte de lo que esperaba. De vuelta en el balcón, la conversación se volvía poco a poco más personal. ¿Qué haces cuando no estás salvando el Imperio Duque? Preguntó Marco. Hannah sonrió. No estoy segura de recordarlo. Sin pasatiempos. Leo. ¿Qué tipo de libros? Historia. Marco rió entre dientes. Esperaba novelas románticas. Prefiero historias donde la gente sobrevive situaciones imposibles. Marco la miró pensativo. Tal vez sea porque tú has vivido una. Hannah no respondió. No tenía que hacerlo. Marco había visto suficiente en la sede como para entender las bromas susurradas, las miradas de reojo, los insultos sutiles disfrazados de humor.
Después de una pausa silenciosa, Marco habló de nuevo. He visto cómo te trata alguna gente. Hannah se encogió de hombros suavemente. Tienen derecho a su opinión. No, tienen derecho a su ignorancia. Hannah lo miró sorprendida. Marco continuó, confunden la apariencia con el valor. No tienen idea de quién realmente mantiene unida a esta organización. Los ojos de Hannah se bajaron hacia el jardín. Gracias. Lo digo en serio. Marco dudó solo un momento. ¿Te gustaría? Sonrió de repente, luciendo menos como un temido capo y más como un hombre común. ¿Te gustaría cenar conmigo alguna vez? Se instaló el silencio entre ellos. No incómodo, solo inesperado. Hannah lo miró genuinamente sorprendida. Nadie le había preguntado eso en años, no por falta de amabilidad, sino porque la mayoría de los hombres ya habían decidido que no estaban interesados antes de aprender quién era ella. Hannah abrió la boca para responder antes de que escapara una palabra. Lorenzo. Varios guardias cercanos se enderezaron de inmediato. El jefe de la mafia había subido al balcón. Su expresión permanecía tranquila, casi sin emoción. Y sin embargo, todos los que estaban lo suficientemente cerca sintieron instintivamente que algo había cambiado. Marco se dio la vuelta respetuosamente. Jefe. Lorenzo no le prestó atención. Sus ojos permanecían fijos en Hannah. ¿Terminaste tu trabajo? Sí. Bien. Otro silencio. Incluso la música de adentro se sintió de repente lejana. Lorenzo miró brevemente a Marco, y luego de vuelta a Hannah. Su voz se mantuvo baja, controlada. ¿Entonces? Hizo una pausa. ¿Te gusta él? La pregunta cayó con la fuerza de un disparo. Hannah parpadeó. No estaba segura de haber escuchado bien. ¿Qué? ¿Te gusta él? Cada conversación cercana se detuvo. Un par de senadores intercambiaron miradas confundidas. Varios capitanes de la mafia se giraron en silencio hacia el balcón. Incluso los músicos de adentro parecieron dudar si continuar tocando. Marco frunció el ceño. Jefe. Lorenzo nunca lo miró. Su atención nunca abandonó a Hannah. Por primera vez en 3 años, Hannah no podía leer su expresión. No había ira que reconociera, ni preocupación profesional, solo algo extrañamente vulnerable, escondido bajo un control absoluto. Yo. Buscó las palabras. No lo sé. Su respuesta honesta quedó suspendida en el aire. Algo dentro de Lorenzo se rompió. No de manera ruidosa, no visiblemente, simplemente todo de golpe. Marco dio un paso adelante con cuidado. Jefe, con todo respeto, solo le estaba preguntando a la señorita Brooks si me permitiría llevarla a cenar. Lo sé, la voz de Lorenzo era peligrosamente tranquila, y ella merece la elección. Lo sé. Marco parecía confundido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú te vas? El balcón quedó en silencio. Marco lo miró fijamente. Disculpe, ¿qué dijo? Lorenzo dio un paso lento hacia adelante. ¿Te vas? A su alrededor, los guardaespaldas armados intercambiaron miradas inseguras. Nadie había visto a Lorenzo comportarse así, y mucho menos por una conversación personal. Marco se mantuvo respetuoso. Jefe, si crucé una línea, me disculpo, pero Hannah no es propiedad de nadie. Las palabras resonaron por todo el balcón. Por una fracción de segundo, siguió un silencio absoluto. Entonces Marco sintió una mano poderosa aferrarse al frente de su chaqueta. Lorenzo lo estrelló hacia atrás contra la pared de mármol. El impacto resonó por todo el salón de baile. Un guardia buscó instintivamente su arma. Otro la desenfundó a medias. Alguien disparó accidentalmente al techo. El disparo congeló a todos. Los invitados gritaron. Copas de cristal se hicieron añicos. En segundos, docenas de guardias armados rodearon el balcón, creyendo que había comenzado un intento de asesinato. En cambio, encontraron a Lorenzo sujetando por el cuello a uno de sus capitanes más respetados. Marco nunca se defendió. Simplemente miró con incredulidad.
Así que es esto, dijo en voz baja. La mandíbula de Lorenzo se tensó. No sabes de qué estás hablando. Marco miró hacia Hannah, luego de vuelta a Lorenzo. No, eligió las palabras con cuidado. Creo que ahora sí lo sé. Lorenzo lo soltó tan bruscamente que Marco tropezó hacia atrás. Durante varios segundos, nadie se movió, nadie respiró. Todos entendieron que acababan de presenciar algo imposible. Lorenzo Duque había perdido el control por completo. Y cada testigo sabía exactamente cuándo, en el momento en que otro hombre invitó a Hannah Brooks a cenar. Al amanecer, la historia ya había volado más rápido que cualquier anuncio oficial. En el mundo de Lorenzo, la información viajaba más rápido que las balas. Un guardia se lo contó a otro equipo. Un cantinero se lo repitió a un chofer. Para el desayuno, cada familia de la costa este conocía el rumor. Lorenzo había atacado a uno de sus capitanes más respetados. No por dinero. No por traición. No por territorio. Por una mujer. Y no cualquiera, su secretaria. Con cada relato, la historia se volvía más dramática. Algunos decían que Lorenzo casi había ejecutado a Marco en pleno salón. Otros insistían en que Hannah había sido su amante en secreto durante años. El rumor más vicioso sugería que ella lo había manipulado hasta volverlo dependiente de ella. A nadie le importaba si era cierto. Solo les importaba que fuera entretenido. Cuando Hannah llegó a la sede al día siguiente, sintió de inmediato que algo había cambiado. Las conversaciones se detenían mientras cruzaba el vestíbulo. Los empleados que normalmente la ignoraban ahora la miraban abiertamente. Algunos curiosos, otros comprensivos. Unos pocos, críticos. Hannah entró al elevador sin dirigirle la palabra a nadie. Mientras las puertas comenzaban a cerrarse, alcanzó a escuchar un fragmento de conversación que venía del área de recepción. Así fue como conservó su trabajo. Siempre supe que algo pasaba. No era su talento después de todo. Las puertas se cerraron antes de que las voces se desvanecieran. Hannah cerró los ojos. Durante 3 años había aprendido a ignorar los murmullos sobre su apariencia. Estos se sentían diferentes. Su profesionalismo, lo único que había construido con esfuerzo, ahora estaba en duda. Eso dolía más que cualquier insulto sobre su peso. La oficina de Lorenzo estaba inusualmente tranquila. Apenas había dormido. La noche anterior se repetía sin fin en su mente, la sonrisa de Marco, la risa de Hannah, su propia pregunta. ¿Te gusta él? Y luego la expresión de Hannah, no miedo, no emoción, solo confusión. La había obligado a una situación que nunca merecía. Por primera vez en años, Lorenzo luchaba por justificar sus propias acciones. No podía. Se había comportado como un hombre celoso. Esa comprensión lo irritaba casi tanto como el recuerdo mismo. Un toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Hannah entró cargando su agenda matutina, exactamente como siempre. Buenos días. Buenos días. Su voz se mantuvo perfectamente profesional. Sin acusación, sin incomodidad, sin mención de la gala. Repasó las citas con calma, una llamada con inversionistas europeos, un almuerzo con el fiscal, una reunión de seguridad portuaria. Todo impecable. Y sin embargo, algo esencial había desaparecido. Ella ya no lo miraba como antes. Había una distancia invisible entre ellos. Cuando terminó, Hannah colocó la carpeta en su escritorio. Si no hay nada más, empezaré a preparar los documentos de esta tarde. Hannah. Ella se detuvo. Sí. Lorenzo quería disculparse. Las palabras llegaron a su garganta y se detuvieron ahí. Lorenzo Duque había negociado con presidentes, amenazado a jefes rivales sin dudarlo, y sin embargo, decir 2 simples palabras de repente le parecía imposible. Lo siento. En cambio, lo que salió fue, continúa. Hannah asintió educadamente. Como usted diga. La oficina se sintió extrañamente más fría después de que ella se fue. Por la tarde llegó otra tormenta. Vanessa Sinclair, elegante, impecablemente vestida, la hija del senador Richard Sinclair, uno de los aliados políticos más antiguos de Lorenzo.
Durante años, las revistas de sociedad habían asumido que ella y Lorenzo eventualmente se casarían. Vanessa ciertamente lo creía así. Entró a la sede con confianza practicada, saludando a los ejecutivos como si ya fuera dueña del edificio. Su sonrisa desapareció en el momento en que vio a Hannah organizando archivos fuera de la oficina de Lorenzo. Así que, Vanessa cruzó los brazos, la famosa secretaria. Hannah se puso de pie educadamente. Buenas tardes, señorita Sinclair. He escuchado historias fascinantes. Estoy segura de que sí. Vanessa dio otro paso más cerca. Te subestimé. Hannah permaneció en silencio. Pensé que simplemente eras eficiente, sonrió con frialdad. Pero al parecer, decidiste usar una estrategia diferente. Varios empleados cercanos dejaron de trabajar en silencio. Todos podían escuchar. Hannah respondió con calma. No sé de qué habla. Ah, creo que sí lo sabes, la voz de Vanessa se elevó. Pasaste 3 años convenciendo a un hombre poderoso de que eras indispensable. Ahora has hecho que toda la organización crea que él está emocionalmente apegado a ti. Miró a Hannah de arriba abajo con desprecio deliberado. Todo un logro. Siguió un silencio doloroso. Y entonces llegó la frase que Hannah recordaría durante años. Supongo que cuando una mujer no puede competir con la belleza, sonrió Vanessa con frialdad, aprende a manipular la compasión en su lugar. Cada empleado cercano lo escuchó. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Otros fingieron seguir trabajando. Nadie intervino. Hannah simplemente tomó la carpeta que llevaba en las manos. Espero que disfrute su reunión. Se alejó sin decir otra palabra. Vanessa la vio irse, extrañamente insatisfecha. Humillar a Hannah debía sentirse como una victoria. En cambio, de alguna manera se sintió mezquino. Esa noche, el piso ejecutivo quedó vacío otra vez. Hannah estaba sentada sola en su oficina. La carta de renuncia en su computadora ya había sido reescrita 6 veces. Miró la versión final. Sin enojo, sin acusaciones, solo gratitud. 3 años de servicio, agradecimiento por la oportunidad, un deseo de éxito continuo para la organización. Firmó su nombre, dobló la carta con cuidado, la colocó dentro de un sobre, y luego caminó silenciosamente hacia la oficina de Lorenzo. Las luces todavía estaban encendidas. Tocó suavemente. Adelante. Lorenzo levantó la vista. Hannah se acercó a su escritorio y colocó el sobre frente a él. Terminé los horarios de mañana. Los ojos de Lorenzo se movieron hacia el sobre. ¿Y esto? Mi renuncia. Silencio. Lorenzo no lo tocó. Creo que es lo mejor. ¿Para quién? Para la organización, Hannah habló con firmeza, aunque sus dedos se apretaban entre sí. Los rumores no van a parar. La gente cree que su juicio se ha visto comprometido. Eso es irrelevante. No lo es, Hannah negó con la cabeza. Usted ha pasado décadas construyendo su reputación. No seré la razón por la que alguien la cuestione. Lorenzo finalmente extendió la mano hacia el sobre. Su mano se detuvo a medio camino. ¿Crees que quiero que te vayas? Creo, Hannah forzó una pequeña sonrisa, que usted merece a alguien cuya presencia no cree problemas. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier ataque físico. Alguien más adecuada. Así se veía ella a sí misma después de todo lo que había hecho, después de cargar la mitad de su imperio sobre hombros silenciosos durante años. Hannah, ella lo miró, tú no eres el problema. Por primera vez, apareció emoción en su voz. Emoción real. Ella lo notó. Él también lo notó. Pero llegó demasiado tarde. Hannah bajó la cabeza respetuosamente. Gracias por todo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Lorenzo se quedó paralizado. Cada instinto le decía que la detuviera. Sus pies se negaron a moverse. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. El sonido resonó por la oficina con una finalidad insoportable. Horas más tarde, con la ciudad ya a oscuras, Lorenzo estaba sentado a solas. Una carta de renuncia seguía sin abrir sobre su escritorio. La oficina se sentía desconocida, demasiado silenciosa.
Miró hacia la silla vacía tras el muro de vidrio, donde Hannah solía trabajar. Ninguna pila de archivos. Ningún tecleo suave. Ningún recordatorio de su próxima reunión. Solo silencio. Durante años había creído que Hannah era simplemente una secretaria excepcional. Ahora, enfrentado a la posibilidad de perderla, comprendió una verdad que había evitado sin darse cuenta. No temía reorganizar su agenda. No temía reemplazar a una empleada. Estaba aterrado de despertar en un mundo donde Hannah Brooks ya no estuviera a su lado. Por primera vez en su vida, Lorenzo Duque comprendió que la mayor amenaza para su imperio nunca había venido de familias rivales. Vino de la posibilidad de haber reconocido a la mujer que amaba demasiado tarde. Esa noche, Lorenzo no abrió la carta de renuncia de Hannah. No pudo. El sobre permaneció exactamente donde ella lo había dejado, descansando en el centro de su escritorio como una acusación que se negaba a leer. Se sentó solo en la silenciosa oficina ejecutiva mucho después de la medianoche. Por primera vez en años, no había negociaciones exigiendo su atención, ni familias rivales amenazando su territorio, ni políticos esperando favores, solo silencio, y una silla vacía donde Hannah debería haber estado organizando el horario de mañana. La ausencia pesaba más que cualquier discusión. Incapaz de dormir, Lorenzo caminó hacia el archivo ejecutivo. Estantes del piso al techo contenían años de reportes, calendarios, registros de seguridad, estados financieros, y correspondencia confidencial. Normalmente solo entraba ahí buscando evidencia contra un enemigo. Esa noche buscaba algo completamente diferente. Sin entender del todo por qué, abrió viejas carpetas que Hannah había preparado en los últimos 3 años. La primera contenía una fusión que había salvado a una naviera de Duque. Entre docenas de notas rutinarias había una frase escrita a mano por Hannah: discrepancia contable corregida antes de que llegaran los auditores externos. No se requiere ninguna acción adicional. Curioso, Lorenzo sacó el reporte financiero original. Si Hannah no hubiera detectado el error, millones de dólares habrían desaparecido en una investigación que podría haber expuesto varios negocios legítimos conectados con su organización. Abrió otra carpeta, una cena diplomática de casi 2 años atrás. Hannah había reorganizado en silencio el arreglo de asientos la noche anterior. En su momento, Lorenzo nunca preguntó por qué. Ahora descubrió la respuesta: 2 donantes políticos rivales habían sido colocados, sin saberlo, uno junto al otro. Su discusión pública habría destruido meses de negociaciones. Hannah lo había evitado sin mencionar su intervención. Otra carpeta. Otro descubrimiento. Un protocolo de seguridad alterado después de que ella notara un horario de mantenimiento inusual cerca de una de las bodegas de Lorenzo. El cambio más tarde evitó un intento de emboscada. Ningún reporte le dio crédito. Ella simplemente había escrito: riesgo potencial eliminado, nada más. Carpeta tras carpeta revelaban el mismo patrón. Nunca buscó elogios, nunca pidió ascensos, nunca le recordó a nadie lo que había evitado. Simplemente resolvía problemas antes de que se convirtieran en desastres. Lorenzo se reclinó lentamente en su silla. Había construido un imperio reconociendo la lealtad. Y sin embargo, la mayor lealtad a su lado se había vuelto tan constante que dejó de notarla. A la tarde siguiente, Lorenzo llamó a cada director de departamento a la sala de conferencias ejecutiva. Sin explicación, hizo una sola pregunta. Díganme algo que Hannah Brooks haya hecho por esta organización. Al principio, nadie habló. Luego llegaron las respuestas. Recursos Humanos admitió que Hannah había pagado un vuelo de emergencia para un empleado cuyo padre sufrió un derrame. Contabilidad reveló que se quedaba tarde ayudando al personal joven antes de las revisiones, para que no perdieran el empleo. Seguridad confesó que recordaba los nombres de esposas e hijos de cada guardia. Enviaba flores cuando fallecía un familiar. Organizaba comida para los heridos. Incluso Marco Bellini, cuya confrontación con Lorenzo había desatado todo el escándalo, agregó tranquilamente su propia observación. Ella trata a todos con dignidad, sin importar su rango, sin importar cómo la traten a ella. La sala volvió a quedar en silencio. Finalmente, uno de los ejecutivos dijo en voz alta la verdad que todos habían pasado por alto. Todos dependíamos de ella. Solo se nos olvidó agradecerle.
Lorenzo cerró los ojos brevemente. Ahora entendía. No se había enamorado de Hannah por un vestido hermoso. Se había enamorado a lo largo de miles de días ordinarios. Simplemente lo reconoció demasiado tarde. 3 días después, la reunión anual de todos los aliados de Duque llenó el gran salón de baile del Palazzo Imperiali. Capitanes de la mafia, gobernadores, cabilderos federales, inversionistas internacionales, ejecutivos corporativos, todas las personas importantes habían aceptado la invitación. El reciente escándalo seguía siendo el tema favorito de la noche. Los susurros siguieron a Hannah en el momento en que entró. Llevaba puesto otro vestido elegante, aunque notablemente más sencillo que el vestido esmeralda de la gala. Su renuncia todavía no había entrado en vigor. Asistió solo porque el profesionalismo lo exigía. Planeaba irse discretamente en cuanto terminaran los anuncios formales. Vanessa Sinclair tenía otros planes. Cuando la noche llegó a su punto máximo, Vanessa tomó el micrófono con confianza sin esfuerzo. Después de agradecer a los invitados, sonrió hacia Hannah. Esta noche celebramos la lealtad, hizo una pausa dramática. Así que tal vez también deberíamos celebrar la extraordinaria buena fortuna. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Vanessa continuó. Después de todo, miró directamente a Hannah, no todos ganan influencia gracias al talento. Algunas personas simplemente tienen la suerte de estar junto a hombres poderosos. Unas cuantas risas incómodas resonaron por el salón. Vanessa asestó el golpe final con desprecio silencioso. Al final del día, sigue siendo solo una secretaria. El silencio se asentó sobre el salón. Hannah bajó la mirada. Ya había soportado insultos antes. Sobreviviría uno más. Se giró levemente, preparándose para irse antes de que la humillación empeorara. Entonces resonaron pasos por el escenario. Lorenzo Duque caminaba hacia adelante. Llevaba solo un objeto en la mano, un sobre. Todos lo reconocieron de inmediato. La carta de renuncia de Hannah. Sin decir una palabra, Lorenzo se detuvo junto a ella. Miró el sobre durante varios largos segundos. Luego, frente a cientos de invitados atónitos, lo rasgó lentamente por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos diminutos. Los fragmentos cayeron flotando al piso pulido como nieve. Un silencio absoluto llenó el salón de baile. Finalmente, Lorenzo habló. Su voz era calmada, firme, lo suficientemente poderosa como para no necesitar micrófono. Ella no está de pie junto a mí porque trabaje para mí. Todos los ojos permanecieron fijos en él. Ella está de pie junto a mí porque nadie en este salón se ha ganado mi confianza como ella lo ha hecho. Se volvió hacia Hannah. La emoción suavizó la expresión de un hombre que muchos creían incapaz de ternura. Construí un imperio creyendo que la fuerza venía del miedo, sonrió débilmente. Tú me enseñaste que viene de la lealtad. Su mirada recorrió lentamente a la audiencia. Si alguno de ustedes cree que Hannah Brooks no merece respeto, extendió suavemente la mano hacia ella. Ella lo miró en completa incredulidad. Él la sostuvo con calma segura. Entonces ya no merecen la mía. Nadie habló. Entonces Marco Bellini se puso de pie primero. Aplaudió lentamente con sinceridad inconfundible. Un capo tras otro se levantó, luego los gobernadores, luego los ejecutivos, luego cada empleado dentro del salón. En cuestión de segundos, el salón retumbó con aplausos. Algunos sonreían, otros se secaban lágrimas inesperadas. Vanessa permaneció congelada. Por primera vez en su vida, comprendió que el estatus comprado con influencia jamás podría igualar al respeto ganado con carácter. Incapaz de soportar un momento más, salió discretamente del salón, sola. Nadie la siguió. Nadie lo notó. Con el tiempo, la vida en la organización Duque se transformó en silencio. Hannah seguía manejando horarios imposibles. Seguía recordando detalles que nadie más notaba. Seguía llegando temprano y quedándose hasta tarde cuando era necesario. Pero una cosa había cambiado para siempre. Nadie la presentaba como la secretaria de Lorenzo Duque. En cambio, decían, ella es Hannah Brooks, la mujer cuya inteligencia, integridad y lealtad ayudaron a fortalecer la organización Duque.
Los empleados que alguna vez susurraban sobre su apariencia ahora buscaban su consejo. Jóvenes ejecutivos pedían su opinión. Los capós la saludaban con respetuosos gestos de cabeza. Los guardias de seguridad sonreían cuando ella pasaba, no porque Lorenzo se los hubiera ordenado, sino porque finalmente habían aprendido quién era ella en realidad. En cuanto a Lorenzo, el hombre que alguna vez fue conocido como el jefe de la mafia intocable que no confiaba en nadie, gradualmente se hizo conocido por algo más. Cada vez que periodistas, aliados o rivales elogiaban la fortaleza de su imperio, él siempre respondía de la misma manera. Ningún imperio se sostiene por un solo hombre. Se sostiene porque personas extraordinarias eligen la lealtad todos los días. Entonces miraba hacia Hannah, y agregaba, y yo tuve la fortuna de reconocer a la más extraordinaria de todas. Una tarde de otoño, los dos entraron a otra reunión llena de gente influyente. Esta vez, ningún susurro siguió a Hannah, ninguna mirada burlona, ninguna sonrisa despectiva. Caminó junto a Lorenzo con serena confianza, la cabeza en alto. No porque un hombre poderoso hubiera cambiado su valor, sino porque el mundo por fin reconoció el valor que ella siempre tuvo. Y mientras Lorenzo entrelazaba sus dedos con los de ella antes de entrar al salón, todos comprendieron la verdad. La mujer más poderosa y nunca fue la más ruidosa, ni la más rica, ni la más glamorosa. Era la que se había ganado cada gota de admiración con competencia inquebrantable, resiliencia silenciosa, y una lealtad que ni el jefe de mafia más poderoso de América podía permitirse perder.